último vídeo califiqué la muerte del almirante Carrero Blanco como asesinato. A algunas personas no les ha parecido que esa fuera la palabra adecuada, que el atentado tenía motivaciones políticas, que era una acción en la lucha por la libertad. No voy a discutirlo, no puedo discutir que eso sea así. En principio, esos tiempos tenían su propia dinámica y, como pasa siempre, revisar la historia con perspectivas diferentes da lugar a juicios de valor distintos. Sin embargo, para mí, siempre que una persona pierde la vida por la voluntad de otra, es un asesinato. Es un asesinato más allá de otras connotaciones. Solo hay algunos matices que tienen que ver con la legítima defensa o, por supuesto, en las guerras, donde el trabajo de los soldados es matar. Y ahí, bueno, pero las vidas se arrebatan igual, las vidas se pierden, se causa dolor a los que pierden a un ser querido. Es muy complicado y es un problema porque la transición se ha vendido como algo muy tranquilo, como algo maravilloso, en el que las dos Españas enfrentadas lograron llegar a un acuerdo para vivir en democracia. Y sí, llegaron a ese acuerdo y alcanzamos un Estado democrático homologable con los del resto de Europa. Es cierto, pero la transición fue brutal. Entre 1975 y 1981 se perdieron alrededor de 600 vidas. 600 vidas. Es una burrada. No es una transición pacífica. 600 vidas. Se dice muy rápido. Pero se perdieron. Se perdieron por el terrorismo. Se perdieron por acciones de las fuerzas del orden. Se perdieron por el terrorismo fascista. Todas esas vidas arrebatadas están ahí. Y claro, al hablar de la transición, no me va a quedar más remedio que nombrar algunas de ellas, porque tuvieron que ver con mi vida, con mi transición. Así que las calificaré como pueda, pero todas son dolorosas. La de Puig Antich. Yo leía el Paris Match. El proceso de Puig Antich estuvo lleno de irregularidades. ¡Ay! La transición fue más dura de lo que parece, de lo que se ha vendido, de la imagen que se ha querido dar. Hubo demasiada violencia. Y hubo dos muertes, que a mí me hirieron especialmente. Y paradójicamente, por decirlo en términos políticos, fue una de cada bando. No conocía a ninguno de los dos que murieron. Una de las muertes fue el padre de un compañero mío de instituto. Era policía. Estaba destinado en el País Vasco. Murió en un atentado. Era mi compañero. Su padre había muerto. Él era huérfano. No importaba que yo estuviera teóricamente en el otro lado.
El dolor era el dolor. Y estaba ahí. Y fui a su funeral. El funeral fue en la Capella Castrense, en el bar de la Ciutadella. Y claro, el ambiente no era precisamente el que yo estaba acostumbrado a vivir en esos tiempos. No. Eran los contrincantes, los enemigos, los que estaban allí. Pero el dolor de mi compañero era el dolor de mi compañero y la vida se perdió, era una vida, la vida de un ser humano. Y luego la otra fue la de Javier Verdejo, un militante de la Joven Guardia Roja, asesinado en Almería. Estaba haciendo una pintada. Pan, trabajo y libertad, que era el lema del Partido del Trabajo. Pan, trabajo y libertad. Me mataron cuando escribía la T. Una pintada que yo había hecho más de una vez. Yo había puesto más de una vez en una pared pan, trabajo y libertad. Cuando llegó la noticia de su muerte y las circunstancias en las que se había producido, la Guardia Civil le había disparado, estaba pintando. Era un crío como yo. Recuerdo que, ya lo contaré en su momento, en alguno de los episodios, pero recuerdo que fue muy doloroso, muy doloroso. Podía haber sido yo, podía haber sido yo. Así que la violencia nunca me gustó. Ya de pequeño vivía en un barrio donde a veces había que plantar cara y yo siempre buscaba alternativas pacíficas, porque la violencia no conduce a ningún lugar. Aunque es cierto que a veces no queda más remedio, a veces hay que defenderse, a veces las circunstancias te empujan, pero la transición se llevó demasiadas vidas, causó demasiado dolor. En fin. Ay. Ya sabes. Ya sabes. Disfruta de la vida. Sé tan feliz como puedas. Porque nos iremos sin llevarnos otra cosa.